Buenas tardes, María Inés. Buenas, ¿qué tal? Me sorprende, este curso me sorprende. 2 minutos atrasado el profesor. Hola, Edgar, buenas tardes. Pero realmente una sorpresa, con Sí, todos asistentes. chicos. ¿Qué tal los muchachos de Paraná? Bueno, vamos a ver, porque llegué con el tiempo justo. ¿Qué vamos a tratar hoy? Vamos a empezar a grabar. Entonces, María Inés, aguarden un segundito. Bien. Bueno, vamos a ver ahora, entonces, en este curso de hoy, una parte de la teoría para terminar el tema de hidrogramas, digamos, distintas formas de obtener un hidrograma. Nos está quedando pendiente la teoría de hidrogramas sintéticos, es decir, aquellos hidrogramas que nosotros vamos a realizar en tanto y en cuanto no dispongamos de informaciones hidrométricas en la cuenca. Con lo cual, estamos diciendo de que no tenemos registros de un hidrograma producido por una tormenta. Entonces, cuando la ingeniería no dispone de ese elemento, que es un elemento registrado, en el cual podemos llegar a tener ambas variables de nuestro problema, que es el registro de la precipitación, es decir, la precipitación registrada por algún instrumento para medir las precipitaciones que nosotros ya hemos dado oportunamente, y por otro lado el registro de la forma de ese hidrograma, que es la transformación o la representación gráfica de la transformación lluvia, escorrentía superficial o escurrimiento, es lo que hemos visto hasta ahora. Cuando no disponemos de esos elementos, necesariamente la ingeniería se tiene que buscar un método para poder obtener un hidrograma sintético o un hidrograma que nosotros vamos a generar en función de ciertos datos, como vamos a ver ahora. Ese hidrograma unitario, que puede ser para una tormenta unitario, se llama, para una tormenta unitaria, perdón, hidrograma triangular, que fue desarrollado por el Servicio de Conservación de Suelos de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y ese hidrograma lo desarrolló un investigador, Mopus, en el cual él define 3 parámetros fundamentales en función de una tormenta determinada. ¿Cuáles son los parámetros fundamentales del hidrograma que vamos a determinar? Lo que tenemos representado en este par de ejes cartesianos, X, Y. El tiempo de base del hidrograma, el tiempo de pico del hidrograma y el caudal máximo o el caudal pico de ese hidrograma. Por eso se denomina diagrama o hidrograma unitario triangular, porque en definitiva es un triángulo. Nosotros sabemos, ya lo hemos visto anteriormente,
que ante una altura de precipitación efectiva que tiene una duración de precipitación o tiempo de la precipitación D sub E, de esa precipitación efectiva, que cae sobre una superficie que le llamamos cuenca, me va a dar origen a este hidrograma triangular. Para ello, vamos a hacer esa transformación lluvia-caudal teniendo en cuenta que los volúmenes que efectivamente se van a transformar en escorrentía superficial, es decir, la lluvia efectiva, la precipitación efectiva, el volumen efectivo de esa precipitación efectiva y que se va a transformar en caudal, tiene que ser igual al volumen del hidrograma, es decir, la integración de esta figura triangular, en este caso, del hidrograma sintético. Por lo tanto, podemos expresar lo siguiente, que el volumen aportado por esa precipitación va a ser igual a la altura de la precipitación efectiva en milímetros por el área total de la cuenca. Eso me da un volumen. La integración del hidrograma superficial, de escorrentía superficial, va a ser igual a la superficie de este triángulo, es decir, un medio de la base por la altura, un medio del tiempo base de ese hidrograma por el caudal pico. Si yo planteo esa igualdad, que acá no está escrita, y despejo en esa igualdad el caudal pico, ¿no es cierto? Faltaría acá escribir esta igualdad en un paso intermedio, integrando y despejando el caudal pico, va a ser igual a 2 veces la altura de precipitación efectiva por el área de la cuenca, en definitiva 2 veces el volumen, dividido el tiempo base. Pero, como vemos en esta expresión, el área de la cuenca la podemos conocer, la altura de la precipitación efectiva la vamos a conocer, pero estamos dependiendo del tiempo base, que es otra variable a determinar para definir este hidrograma triangular. Bien, como nosotros sabemos, tenemos que hacer esta expresión dimensionalmente homogénea. Y si yo en esta expresión pongo la altura de precipitación efectiva en milímetros, el área en kilómetros cuadrados y el tiempo base en horas, voy a tener un coeficiente de homogenización de dimensiones que obtenido me va a dar la expresión, obviamente similar, con un coeficiente 0,555, que es 2 veces el coeficiente de homogenización, ¿no es cierto? Es decir, que acá, poniendo la altura de precipitación en milímetros, el área en kilómetros cuadrados y el tiempo base en horas, por este factor de homogenización de unidades, obtengo el caudal en metros cúbicos por segundo. Estamos. Hasta acá es una sola expresión que hemos deducido en función de estas dos igualdades que tenemos acá. Ahora, Mockus, haciendo el análisis
y aplicando métodos estadísticos para determinar cierta relación entre el tiempo base y el tiempo pico, estableció que el tiempo de pico, o el tiempo base, mejor dicho, es igual a 2,67 veces el tiempo de pico. Y eso lo tomamos así, porque es producto de esa investigación. Que si nos ponemos a pensar, difícilmente esto se cumpla estrictamente para todas las cuencas que puedan existir. Pero ciertamente hay una relación entre el tiempo base, que va a ser mayor siempre, al tiempo en que se produce el caudal máximo. Supongamos que entonces podamos decir que es del orden de 3 veces. Bien, entonces vamos ahora a incorporar esa igualdad en esta expresión y lo vamos a poner en función del tiempo de pico. Y nos va a quedar la expresión 2, que sigue conservando la misma forma, salvo que ahora está en función del tiempo en que se produce el pico y de un coeficiente 0,28 que está incorporando este número. Es decir, 0,555 dividido 2,67 me va a dar 0,28. Esa expresión ahora, como dijimos, está en función del tiempo de pico. Bien, pero ¿a qué es igual el tiempo de pico? ¿En qué se produce el pico? De acuerdo a este esquema básico que tenemos acá. Va a ser igual a 1/2 la duración de la tormenta efectiva, más el tiempo de retardo. Se denomina tiempo de retardo al tiempo transcurrido entre el centro de gravedad del hietograma de precipitación efectiva y el tiempo de pico. Entonces, el tiempo de pico va a ser igual a 1/2 la duración de la tormenta más el tiempo de retardo. Bien. La clase pasada dijimos que para cuencas pequeñas, la duración o el tiempo de precipitación que produce el caudal pico era igual al tiempo de concentración de la cuenca. Para cuencas pequeñas. Para cuencas grandes, la relación es 2 veces la raíz cuadrada del tiempo de concentración. Para cuencas grandes. La expresión 4. Duración o tiempo de la tormenta efectiva igual a 2 veces la raíz cuadrada del tiempo de concentración. A esto lo pudimos demostrar la clase pasada con el diagrama de Friulin. Y esto es una fórmula empírica también, producto de la investigación de un sinnúmero de hidrogramas. ¿Estamos? Entonces ya encontramos acá, porque el tiempo de pico es una de nuestras incógnitas, es decir, que todavía no podemos resolver el problema, porque antes lo habíamos puesto en función del tiempo de base, ahora lo pusimos en función del tiempo de pico,
y ahora lo estamos tratando de poner en función de un tiempo de concentración de la cuenca. Vamos a ver ahora qué igualdad podemos encontrar o podemos establecer para el tiempo de retardo, es decir, el tiempo entre el centro de gravedad del hietograma y el tiempo de pico del hidrograma resultante. Bien, hay una expresión, la expresión 5, que dice que el tiempo de retardo es igual a 0,6 veces el tiempo de concentración. Tomado así, no hay deducción de esto, son ecuaciones, relaciones empíricas. También vamos a encontrar en la bibliografía una expresión que nos dice que el tiempo de retardo es igual a 0,005 la relación entre la longitud del cauce y la pendiente del mismo elevado a la 0,64, según un investigador, Chow, en el libro de hidrología del Bente Chow, estas expresiones están puestas. Entonces, tenemos acá dos equivalencias para cada uno de los términos de la expresión 3. El tiempo de pico, un medio de la duración de la precipitación efectiva, y si vamos a reemplazar para una cuenca grande con esta igualdad, el 2 con el 2 se simplifica y me queda la raíz cuadrada del tiempo de concentración más 0,6 veces el tiempo de concentración, reemplazando la expresión 5 en 3. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Esta expresión del tiempo de pico en función de la duración de la tormenta y del tiempo de retardo, la estamos poniendo ahora en función de una única variable que es el tiempo de concentración de la cuenca. Y el tiempo de concentración de la cuenca también tenemos en la bibliografía varias expresiones según distintos autores. En términos generales, están en función del recorrido de la partícula encauzada y de la pendiente de ese cauce. Y Kirpich estableció una expresión en la cual establece el tiempo de concentración de un área grande o la superficie de una cuenca en función de la longitud del cauce y su pendiente. Y esta expresión nos va a dar el tiempo de concentración en horas. Si vemos, estas dos expresiones guardan una relación bastante similar. Y yo pensando los otros días, encontré que había una relación. Ahora me lo olvidé. No puedo acordar. Porque esto... Bueno, ahora me lo olvidé. Pero bueno, estas son expresiones, como dije, que podemos encontrar según distintos autores en función de sus propias experimentaciones. Pero lo importante es que esta expresión que teníamos acá, ahora
la podemos poner en función del tiempo de concentración de la cuenca. Por lo tanto, nuestro procedimiento para obtener un hidrograma sintético, un hidrograma unitario triangular, y cuando no dispongamos de ningún tipo de información de la forma en que los caudales se propagan en la cuenca, consiste en realizar el proceso inverso. Conocida el área de la cuenca, la longitud de su cauce, puedo determinar el tiempo de concentración con la ecuación 7, por ejemplo. Conocido el tiempo de concentración de la cuenca, voy a establecer el tiempo de pico, una de mis variables, pero el tiempo de pico multiplicado por 2,67 me daba el tiempo base. Por lo tanto, ya tengo el tiempo de pico y el tiempo base. Y si yo ahora, con el tiempo de pico, calculo el caudal pico, tengo los tres parámetros fundamentales con el cual puedo definir desde el inicio de una tormenta efectiva el correspondiente hidrograma, que lo puedo llamar hidrograma unitario y extrapolar a una tormenta real después. O directamente, conociendo la tormenta, determinar el hidrograma correspondiente. Es decir, que el método es un método basado en un razonamiento lógico inicialmente, pero posteriormente todas las expresiones son surgidas de la experimentación. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo sencillo para graficar este contenido. Dice, determinar un hidrograma sintético triangular para una cuenca con las siguientes características. El área de la cuenca, 150 kilómetros cuadrados, una longitud del cauce de 20 kilómetros, la pendiente en por ciento 1,5, la pendiente media, y una altura de precipitación efectiva de 70 milímetros. Bien, ¿y qué hacemos? Aplicamos el método, los pasos, como dijimos anteriormente. Vamos a calcular con la expresión de Kippich en primer término el tiempo de concentración de la cuenca. Entonces la pendiente en por ciento es 1,5 dividido 100, 0,015. La longitud del cauce principal está en metros. A ver si dijimos acá, a ver, la fórmula de Kirchhoff tiene que decir donde la longitud del cauce principal es en metro, la pendiente en metro por metro y el tiempo de concentración nos dará en hora. Perfecto. Entonces, aplicamos esta expresión. Me da 3 horas 36, 3,36 horas, lo que equivale a 3 horas 22 minutos. Conozco el tiempo tiempo del pico, y con esta expresión para una cuenca grande me da que el tiempo de pico va a ser de 3 horas 51 minutos. Y como el tiempo base era 2,67 veces el tiempo del pico, el tiempo base de nuestro hidrograma unitario va a ser 10,28 horas. 10 horas
20 y pico minutos, pasarlo a este valor a horas y minutos, ¿no es cierto? 0,28 de hora. A ver. ...17 minutos. Entonces sería 10 horas, 17 minutos. Bien, y ahora lo único que nos queda es determinar el caudal pico, como 0,028 de los 70 milímetros de lluvia caída, el área de la cuenca en kilómetros cuadrados dividido el tiempo de pico. Eso me da 567,27 metros cúbicos por segundo. Ahora, ¿cuál sería la duración de la lluvia efectiva? En este caso va a ser de 3 horas 40 minutos. Que ustedes van a ver en la práctica cómo se obtiene el tiempo de la tormenta efectiva. Bueno, por supuesto que teniendo estos valores, estamos en condiciones de graficar, digamos, nuestro hidrograma en un par de ejes coordenados, ¿no es cierto? Caudal y tiempo, y tener un hidrograma triangular. Pero, posteriormente al desarrollo del hidrograma triangular, este instituto, el Servicio de Conservación de Suelos, desarrolló un hidrograma adimensional que nos permite obtener una forma más lógica del hidrograma resultante de aplicar este método. Entonces nos da un hidrograma que yo le llamo un hidrograma en términos relativos. ¿Por qué? Porque expresa el tiempo en función del tiempo de pico, que yo ya conozco. El tiempo, digamos, transcurrido en que se va a producir este caudal, y el caudal en función de un caudal pico. Es decir, ambos términos yo conozco. Es decir, que para un tiempo, por ejemplo, t igual al tiempo de pico, yo tengo el valor 1 relativo, ¿no es cierto? Le corresponde el caudal pico. Para cualquier intervalo de tiempo anterior y posterior al tiempo de pico, yo voy a tener que para cada tiempo transcurrido, es decir, acá por ejemplo sería 0,3 por el tiempo de pico, me va a dar este tiempo. Para ese tiempo le corresponde un caudal que va a ser igual al caudal pico por 0,16 hasta llegar al tiempo de pico. Esto es la parte del hidrograma de los caudales que van incrementándose, la rama creciente del hidrograma. Y esta parte que continúa después del pico es la curva de descenso y la curva de agotamiento o de recesión al final. Este hidrograma en términos relativos tiene una forma, que es esto, una forma mucho más elegante, si se quiere, más suavizada que un hidrograma triangular. Ahora, para el caso nuestro, hacemos la tablita. Bueno, la tablita no la puse, pero, digamos, multiplicamos cada valor de este casillero que tenemos en la tabla esta,
multiplicamos por el correspondiente tiempo de pico que obtuvimos acá, 3 horas, no me acuerdo cuánto eran, 3 horas 30 y pico minutos, tiempo de pico, 51 minutos, los multiplicamos por 3,85 y a los términos relativos lo multiplicamos por 567 metros cúbicos por segundo y vamos a obtener los valores que constituyen esta gráfica. Caudal pico se produce, en esta gráfica en términos relativos, el caudal pico que se producía en 3 horas y pico, casi 4, el caudal pico 567 metros cúbicos por segundo, y acá el tiempo base me va a dar, el tiempo base, el tiempo base me va a dar 5 veces, en este caso, el tiempo de pico. Este es un desarrollo posterior al diagrama triangular que nosotros vimos para la deducción. Entonces acá tenemos nuestro hidrograma unitario, que en este caso se corresponde a un hidrograma correspondiente a una precipitación efectiva de 70 milímetros, producida en un tiempo de 3 horas y pico. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que ustedes tengan para consultar o para preguntar en esta última partecita, lo que es un hidrograma sintético que podemos utilizar cuando no tenemos registros de ninguna naturaleza, que es, digamos, la forma en que vamos a obtener aplicando el método de hidrograma del Servicio de Conservación del Suelo, el hidrograma triangular. No era mucho lo que nos quedaba en la última clase, pero bueno, para no incorporar mucha información de una sola vez, hemos querido explicar esta última partecita en el día de hoy, ¿no? Bueno, María Inés, esto es todo lo que me quedaba pendiente. No sé, los chicos, si han entendido, si quieren que repitamos algo, lo podemos repetir. Esto ustedes hacen un ejercicio en base a esto, ¿verdad? Sí, después hacemos la práctica. Perfecto, entonces ahí a veces se comprende un poquito más, pero este es el desarrollo teórico, que es muy concreto y muy sencillo de comprender. Pues la clase que viene, la semana que viene, vamos a comenzar un nuevo tema y probablemente ocupe yo todo el espacio horario, digamos, para desarrollar este tema que estoy preparando, porque estoy corrigiendo. En una de esas después le cambio el archivo porque estuve haciendo algunos retoques. Cuando tengo tiempo me pongo a tocar, se me despelota todo, pero después termina acomodándose. A ver cuál sería este. Bueno, el tema vamos a ver cómo medimos los caudales en un cauce. Eso va a ser el tema que viene la semana que viene, que se denomina relevamiento hidrográfico en términos generales, y particularmente vamos a ver cómo se afora un cauce de un río importante, digamos, ¿no es cierto? Bueno, a ver si estoy acá. Profe, Sí, ¿el apuntecito que usó recién lo va a subir al campus también? Y no está, creo que está subido el anterior.
Creo que yo subí todo, María Inés. Está el que acaba de mostrar que sería el tema que damos la semana que viene y hay 2 PowerPoint. Ah, claro. Bueno, el PowerPoint probablemente, PowerPoint. Ah, bueno, lo tengo que ver al PowerPoint, no me acuerdo. Bueno, déjame preparar la clase. El PowerPoint, pero el PowerPoint está en el campus. Probablemente use el PowerPoint para dar la clase, pero lo que importa es el apunte. Ya veo, después ya vemos. ¿Eh? No nos apresuremos. La semana que viene vemos qué material exponemos y con qué material pasamos al campus para que ustedes dispongan de un elemento orientativo, digamos, para el estudio. Bueno, Mariné, Bueno, Edgar, ahí en he el sido campo breve. está el hidrograma unitario, el power de hidrograma unitario. Lo que estaría faltando es este de hidrograma sintético. Ah, no, no hay power de este. Por eso sería el PDF, que le suba este PDF que mostró recién. Y Ese falta. no lo subí ya. No, Ah, ¿no? no, Bueno, no. Está bueno, bueno, entonces, este hay que subirlo entonces. ajá. Este hay que subirlo, pero solamente está el Power nomás en el campus. Sí, Entonces falta el archivo PDF. Ahora ajá. se lo, ahora se lo subo. Ahora lo subo. Bueno, ¿Eh? bueno, regio. Eh, y el otro, bueno, el de la clase que viene no lo voy a subir porque ando retocando. Ah, pero ese sí está. Ah, bueno, bueno, Pero lo cambia, después lo cambia. después lo cambio. Bueno, un saludo a todos entonces. Los dejo en buenas manos, a trabajar, Bueno, nosotros a vamos a hacer. trabajar y ver la materia prácticamente, que es Ajá. tan importante como la génesis de los procesos que vemos en la práctica. Bueno, un abrazo a todos. Gracias, Marine. No, gracias, Edgar. Nos vemos. Nos Chao, vemos, profe. hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chicos, nosotros vamos a pasar el Zoom porque vamos a hacer bueno, al principio vamos a hacer una apuesta en común, pero después vamos a trabajar en grupos, en salas, para el tema 9. Así que, bueno, disculpen esto de que las hago cortar y ingresar a otro, pero para la práctica me resulta más flexible o estoy más acostumbrada con el Zoom. ¿Tienen todos a mano el ID del Zoom o quiere que lo ponga en el WhatsApp? Lo puedo poner. Páselo al WhatsApp, profe. Bueno, ahora busco acá y ya lo pongo. Bueno, ahí está en el WhatsApp y la reunión del Zoom ya está iniciada. Así que cuando quieran se van pasando.